Muy bien, esta semana hemos estado, como las semanas anteriores de todo este mes, estudiando el libro de los Hechos y continuamos hoy. Yo te pido que vayamos rápidamente a la palabra. Vamos a leer una historia bastante conmovedora, bastante impresionante, que podemos ver nosotros en Hechos capítulo 9. Así que vamos a abrir Hechos capítulo 9 y vamos a leer rápidamente. Tenemos acá cosas sorprendentes, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Vamos a ver rápidamente el capítulo 8. Pero vamos a ver, esta cosa, si me deja trabajar, si se quitara esta cosa sería buenísimo. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver. Aquí dice Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Tengo un versículo acá. ¿Verdad? Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12 dice: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esto lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Estaba una bienaventuranza aquel que fuera perseguido por causa de él, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros el cumplimiento de esto en Hechos capítulo 8, un capítulo antes de lo que vamos a ver hoy. Dice en el versículo 1, esto es lo que leímos la semana pasada, dice versículo 1, capítulo 8 de Hechos: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Exactamente lo que Jesús estaba prediciendo anteriormente, lo que acabamos de leer. Dice que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, asolaba la iglesia. Quiero que le ponga atención, esta es la parte que quiero leerte acá. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahora vayamos rápidamente a lo que queremos. Hechos capítulo 9. Mire, usted acaba de ver a la iglesia siendo perseguida por Saulo. Y vea lo que dice aquí ahora. Capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Ahí hizo su primer ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 3. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre.
El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Perfecto. Mis hermanos, esto es algo impresionante, porque este hombre, que era el que anteriormente estaba persiguiendo a la iglesia, y dice que entraba de casa en casa, ¿sí?, persiguiendo a aquellos que se llamaban cristianos. Y después vemos un cambio rotundo de un hombre que está básicamente encontrándose con algo sobrenatural. Imagínense ustedes aceptar a Cristo de esa manera, ¿verdad? Qué bonito. A uno le habló una persona y lo llevó a los pies de Cristo. La mayoría de los que estamos acá fuimos ganados por algún predicador, ¿no es cierto? Por alguna persona que nos habló, algún pastor que nos estaba hablando, y después de las cansadas al fin aceptamos a Cristo, ¿verdad? Alguien nos estuvo insistiendo con el evangelio. No sé quién fue la persona que hizo bien el trabajo contigo. No sé quién fue la persona, pero bendecimos a esa persona porque alguien hizo bien el trabajo contigo y por eso estás hoy aquí. Porque alguien hizo bien su trabajo de evangelismo. Y eso estaba sucediendo en esa época de muchas maneras, en todas partes. Y eso había encendido el fuego de los celos de los fariseos, de los saduceos, de los oficiales de la iglesia de aquella época, de la gente que eran los religiosos de la época. Ojo acá. Y ellos empezaron a perseguir a la iglesia, y la iglesia se esparció por todas partes. Si te recuerdas entonces de Felipe predicando por todas partes, te recuerdas de la historia anterior de Esteban también predicando, diáconos llenos del fuego de Dios. Algunos de ellos muertos y perseguidos, otros de ellos siendo arrebatados para seguir predicando en todas partes, y el evangelio se riega. Y hay un Saulo persiguiendo a la iglesia en una forma impecable, implacable, mejor dicho. Y este hombre que con tanto celo quería apagar la llama de esa iglesia que estaba predicando a Jesucristo, pero que él no la veía así, sino que él la veía como una secta, como impostores. Mira, yo estoy seguro que a ti muchas veces la gente te va a atacar ahí donde tú estás en tu país y te va a decir: tú estás en una secta. ¿Sí? Esa es una forma bien predilecta del diablo de señalar y hacer sentir mal a los hijos de Dios. Pero no vayas a caer en esa trampa. No vayas a caer en la trampa de creerle al diablo, porque esta trampa la ha usado, es muy vieja ya. ¿Sí? Tú ya tienes que estar enterado, estarías 2000 años atrasado en noticias. Esta trampa es vieja, no es nuevo. Es que tú estás en una secta. En esa secta te están lavando el cerebro. En esa secta te están quitando tu dinero. Ten cuidado, porque así han sido engañados muchos. Mira, la verdad es que el que te lo está diciendo casi siempre se cumple que no tiene la calidad moral para decírtelo, porque es una persona que no busca a Dios. ¿Sí? Si te lo estuviera diciendo un santo que busca a Dios, pues ya ponte a pensar. Pero si es una persona que es súper mundana, es una persona que no quiere saber nada de Dios, ¿por qué se está metiendo en un campo que no conoce? Eso le puedes tú responder a esa persona. Les mira, ¿y tú qué sabes de Dios? A ver, cuéntame, predícame de tu Dios. Háblame qué maravillas ha hecho en tu vida. Porque yo sí te puedo contar las maravillas que ha hecho en la mía. Y entonces tú puedes sacar todos esos testimonios que tú tienes. A ver, quiero ver las manos levantadas de cuántos tienen aquí en este grupo
algún testimonio de un milagro en su vida o más de uno? Quiero ver las manos levantadas de aquellos que tengan uno o más milagros en su vida. ¿Qué testificar? Muy bien. Bendito sea Dios. Hay varios milagros acá. Entonces estamos hablando de un Dios verdadero. Estamos hablando del Dios de la Biblia. Estamos hablando del Dios que se manifestó a través de Cristo Jesús. Estamos hablando del Dios que levantó a Felipe. Estamos hablando del Dios que usó a Esteban. Estamos hablando del Dios que usó a Pedro. Estamos hablando del Dios que convirtió a Saulo. Miren ustedes qué conversión más impresionante la de Saulo. Por si ustedes están pensando, mire pastor, fíjese que yo realmente no, eso de predicar así como que el evangelio no se me da mucho, porque fíjese que a mí me da un poco de pena, un poco de vergüenza, me siento un poco incómodo. Viera que la gente con la que yo estoy es malísima, ellos son malos, gente mala. Mire, yo trabajo con gente que Dios guarde si yo les hablo de Dios. Espérame, ¿qué más malo que el mismo Saulo? El hombre que andaba consintiendo la muerte de los cristianos. A ver, era un anticristo, pues. Era el Hitler de esa época. Este se enojaba, dice, estaba respirando venganza, enojo, persecución. Y Dios, en su gracia y su misericordia, pone sus ojos sobre este Saulo. Esto te lo digo por si tú estás descartando a aquella persona que tú sientes que es muy mala y que a esa mejor no le predicas el evangelio porque es que es demasiado mala y esa es una hija del diablo esa persona y mejor no le hablas porque qué miedo. Espérame. El Señor Jesús ama a esas personas porque dice en la Biblia que Él no hace acepción de personas. Entonces nunca pienses que es demasiado mala la persona que viene a tu mente o que se presenta en tu vida como para que tú le prediques el evangelio. Tú no sabes si ese que está ahora vituperándote, si ese que está hablando mal de ti, si ese que te dice a ti, tú estás en una secta, eso no es de Dios. Esa persona quizás va a ser un gran predicador. Esa mujer quizás va a ser una gran sierva de Dios. Ese hombre quizás llegue a ser un gran pastor con muchas conversiones para Cristo. Ese pariente tuyo que se burla de ti, quizás llegue a ser como Saulo, que se convirtió después en Pablo. Y quiero que veas cómo esta conversión tan impresionante, en donde nadie estuvo como un intermediario, sino que Jesucristo en un resplandor se le aparece directamente a Saulo, cae al suelo, ¿sí? Y queda básicamente ciego y le pregunta, ¿por qué me estás persiguiendo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Imagínese usted un aguijón, que es como un clavo, como una aguja, y usted darse de golpes contra eso. Eso es lo que estaba haciendo Saulo. Estaba dándose cosas contra el aguijón. Es como estarse matando él mismo, como darse puñaladas él mismo. Cuando una persona se pone en contra del evangelio de Jesucristo, está dando cosas contra el aguijón, está apuñalándose él mismo, se está matando, se está suicidando, se está quitando la vida. Óigame, hay que tener misericordia de esa gente, no la juzgue. Si una persona empieza a vituperar el nombre de Cristo, no la juzgues. Recuérdate, quizás tú eras de los mismos. Quizás tú decías, yo no quiero que ningún cristiano se me acerque a hablarme de la Biblia. Yo abomino a los cristianos. Que no se me vayan a venir porque a balazos los voy a agarrar. No sé si tal vez tú eras de esas personas, ¿sí? Eras de esa gente violenta que no admitía en ningún momento siquiera la idea de que alguien te hablara de Cristo. Y mira ahora, eres de los cristianos que levantan las manos para adorar a Dios. Porque así es Dios. A los Saulos los cambia en Pablos. Saulo perseguía a la iglesia despiadadamente, pero ahora Pablo estaba en un proceso de conversión. Yo quiero que veas tú parte de ese proceso de conversión aquí en la palabra. Sigamos leyendo. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Espéreme. O sea, ¿estamos hablando del mismo? Sí. ¿Por qué? Porque Cristo tiene la capacidad de cambiar a la gente. Versículo 21. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?
Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire usted, versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Ojo, quiero repetirle esto. Cuando llegó a Jerusalén, acuérdese usted, la sede de los discípulos, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. O sea que lo estaban buscando los judíos, lo estaban buscando los griegos para matarlo. Versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea que aquí vemos nosotros un gran contraste. Vemos por momentos la iglesia muy perseguida, los siervos de Dios muy perseguidos. De pronto Dios usa esa persecución y le da vuelta a las cosas. Y el Saulo, que era el principal perseguidor de la iglesia, se convierte ahora en un ícono de Dios. Y era tan surrealista, tan milagroso, que los mismos discípulos, los apóstoles, tenían miedo de Saulo. Ellos se imaginaban, este está usando esta estrategia para acercarse a nosotros. Y cuando ya esté cerca de nosotros, ¡pum!, nos va a agarrar y nos va a meter a la cárcel. No, mejor no. Hasta que uno de ellos vino y dio testimonio de él. Y al fin lo aceptaron y ya entraba y salía con ellos, dice. O sea, esto fue una cosa terrible. Te voy a decir una cosa. Hay confusión muchas veces. Cuando el diablo está luchando contra las huestes de Dios, cuando Dios está luchando contra las huestes del diablo, sus ángeles, hay confusión, hay caos. Es muy probable que a tu vida muchas veces venga caos en medio de que tú quieres servir a Dios. Mire, pastor, fíjese, quiero predicar, quiero acercarme a la gente, quiero llevarles el evangelio, y en medio de eso te vienen problemas. Y tú dices, pero ¿por qué? Si ahora que estoy tratando de servir a Dios, ahora me cuesta más, están pasando cosas raras en mi vida. Yo te voy a decir una cosa. Dice en la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es eminentemente espiritual. ¿Sí? Es contra principados, es contra potestades, es contra huestes que dominan las regiones celestes. Hay un dominio de esas huestes en las regiones celestes y pelean las huestes de Dios contra las huestes del enemigo. Cuando tú estás tratando de predicar, el diablo está tratando de callarte. Cuando tú tratas de dar testimonio de Cristo, el diablo trata de ponerte tropiezo. Cuando tú tratas de ser un predicador, una predicadora de la palabra, el diablo va a usar todas las armas que tiene contra ti. Pero Jesucristo dijo que no se turbara nuestro corazón porque Él había ya vencido al mundo. ¿Sí? El Señor nos dio a nosotros un aliento, una tranquilidad, sabiendo y dando una bienaventuranza a aquellos que fueran perseguidos por causa de su nombre. Hermano, yo te voy a decir una cosa, hermano. Prepárate. Prepárate porque tu fe va a ser probada. Porque no la vas a tener fácil muchas veces, porque te va a costar. Yo no te estoy preparando para algo fácil. Mi hermano, el camino del evangelio no es un camino, un lecho de rosas. El camino del evangelio es un camino angosto, hacia arriba, con muchos espinos y muchas piedras.
Es un camino difícil, es duro. Yo no te voy a engañar, yo no te voy a decir, miren hermanos, ha sido, Mariel les puede testificar que ha sido facilísimo predicar la palabra de Dios. Es que miren, suavecito se va, todo el mundo cree y todo el mundo acepta. Y los hermanos, ¿cómo lo apoyan a uno? Ay, son re lindos los hermanos, todos lo apoyan a uno. Hermano, sería una mentira. Sería una mentira. ¿Sí? Es difícil, cuesta, ¿sí? Pero te voy a decir una cosa, es maravilloso porque tiene muchas recompensas diarias de parte de Dios. Hay paz en medio aún de la tribulación, en medio del caos, tienes el sustento de Dios. En medio de que el diablo te quiera atacar, ves la mano de Dios poderosa. Miren, los discípulos se ponían a predicar y rapidito empezaba la persecución. Saulo, que ahora era Pablo, empezó a predicar y rapidito comenzó la persecución contra él. Los griegos lo querían matar, los judíos lo querían matar porque ahora era de los de Cristo también. Entonces, yo quiero concluir con esto. El libro de los Hechos se llama el libro de los Hechos porque cuando un cristiano o varios cristianos se ponen a obedecerle a Dios, di conmigo, pasan cosas. Pasan cosas. Di conmigo, hechos. Hechos Significa que están pasando cosas. significa que están pasando cosas. O sea, cuando tú escuches el libro de los Hechos, interprétalo como el libro que testifica que cosas estaban pasando. Habían hechos, habían noticias, ¿sí? Hoy en día le llamarían las noticias de la mañana. El breaking news, le dirían los gringos. ¿Ah? O sea, el periódico de hoy, el titular de hoy. El libro de los Hechos es un libro de titulares, de headlines, de noticias grandes. ¿Por qué? Porque eso es lo que dijo Jesús, a lo que éramos llamados nosotros. Escúchame, hermana. Tú no eres llamada, hermano, tú no eres llamado a pasar desapercibido. Si tú pensaste que podías ser cristiano de los de la secreta, ¿sí? De aquellos que tienen bien guardado que son cristianos, miren, disimulan tan bien que parecen hasta del mundo, ¿sí? Son igualitos, nada más que por dentro ya aceptaron a Cristo. Si tú pensaste que ese es tu llamado, te equivocaste, hermano. Te equivocaste, hermana, porque tu llamado es a confesar tu fe, a confesar que tú sí fuiste cambiado, a que tú seas un testimonio viviente de que Cristo cambia a las personas. Entonces, si tú estás endeudado, si estás viviendo mal, si vives en desorden, si eres una persona que vive en el fracaso, tú no estás dando buen testimonio de Cristo. Lo primero que tienes que hacer es arreglarte y dejar de pecar. Y entonces cuando ya estés arreglado, das testimonio de que eres de Cristo. ¿Sí? Jesucristo, siempre que alguien se convertía, le decía, vete, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. A veces los cristianos creen que están bien porque son cristianos, pero están dando un mal testimonio. Viven mal, viven en desorden, viven en pecado. Ah, no, pero quieren que los pastores le echen, pastor, écheme agua bendita. Venga a ungirme el negocio, pastor, así prospera mi negocio. No, hermano, no va a prosperar. Los pastores no somos mágicos, hermano. ¿Ah? Dios no hace magia, ¿sí? Porque la magia sí convive con el pecado, pero los milagros no conviven con el pecado. Cuando llega un milagro de Dios es para que dejes de pecar. ¿Ah? De eso se trata. Los milagros para Dios es fácil hacerlos, pero que tú dejes de pecar, esa es tu decisión, no decisión de Dios. Por lo tanto, hermano, parte del avivamiento que Dios quiere levantar en medio de este grupo, en España, en Colombia, en Ecuador, en Canarias, en Guatemala, en México, donde quiera que tú estés, Dios quiere levantar un avivamiento a través de tu persona. Una persona está demostrado cuánto puede alborotar a toda una ciudad. Una persona. Saulo se convirtió en el Pablo que empezó a alborotar la ciudad, pero ya no por perseguirla, sino por darles el evangelio. Y yo te voy a decir una cosa, el testimonio de uno debe ser radical. Saulo fue alcanzado en una forma radical por Jesús, porque él era un hombre radical. Él decía, esto no es de Dios, así que los voy a matar. Ese hombre era bien definido, hermano. Pero luego, cuando fue convertido por Cristo, se decidió y dijo, esto sí es de Dios, ahora voy a predicar esto, así me maten. Y empezó a predicar y los discípulos tuvieron que empezar a apoyarlo, a que saliera huyendo. Imagínese usted que lo bajaron en una canasta, a la manera que bajaron a los espías también. ¿Se acuerda usted de Rahab la ramera? Bajando a los espías
a través de una canasta, pues eso se volvió a cumplir otra vez con Pablo ahora. Lo bajaron por una canasta por el muro. Mira, imagínense usted eso. El hombre que era prepotente, el hombre que hacía huir a los cristianos, el hombre que hacía temblar a los hijos de Dios, ahora huyendo en una canasta para poder seguir predicando el evangelio de Jesucristo. 3 cosas quiero dejarte el día de hoy. Número 1, guarda tu testimonio en Cristo Jesús. Sé impecable en tus caminos para que la gente sepa que la gente que está con Dios es gente que no peca, gente que está ordenada. Porque qué vergüenza estar predicando a Cristo y estar desordenado. Número 2, no dejes nunca de predicar el evangelio. Pastor, pero si usted acaba de decir que hay que estar ordenado, exacto, ordénate hoy mismo en tu corazón y de una vez ponte a predicar el evangelio. Las 2 cosas van de la mano. No vayas a usar como excusa, es que pastor, fíjese que yo estoy desordenado, por eso es que no predico la palabra. Pues entonces ordénate hoy mismo. Hoy mismo reconcíliate con Dios. Hoy mismo ordena tu casa. Hoy mismo pon las cosas como deben estar y empieza a caminar con tu hogar como debe ser. Deja de pecar y vuélvete una persona recta en tu corazón. Y empieza a predicar la palabra de Dios. Así que nunca dejes de predicar la palabra de Dios. Y número 3, espera milagros de Dios. Dios va a usar todas sus fuerzas, sus huestes, sus ángeles, sus hijos, para ayudarte, para apoyarte. ¿Sí? No tengas miedo, el Señor ya venció al mundo hace 2000 años. Nunca le tengas miedo al diablo. El Señor lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Él está vencido. El día que Jesucristo se levantó de entre los muertos, Él venció a la muerte, Él venció al Hades, Él venció a Satanás. Él te ha dado la victoria a ti. En la misma autoridad que Jesucristo tenía sobre esta tierra y tiene todavía sobre todos los cielos y sobre toda la creación, es la autoridad que está en tu corazón. Utiliza esa autoridad en el nombre de Jesús. No seas un cristiano flojo. No seas un cristiano aguado. No seas un cristiano cobarde. Sea un cristiano valiente en el nombre de Jesús. Coge el teléfono, háblale a tus amigos, predícales de Cristo, escríbeles por WhatsApp, visítalos, bendícelos en el nombre de Jesús. Y si a ti te rechazan, y si de ti hablan, y si te critican, date por dichoso y bienaventurado de ser tomado como tomaron a Cristo, de ser tratado como trataron a Pablo, de ser tratado como trataron a Esteban, de ser tratado como trataron a muchos discípulos que fueron perseguidos. Hay una bienaventuranza, que es lo primero que te leí el día de hoy. Así que no tengas miedo. Mira, son tiempos finales. Hoy dicen, no mire, pastor, no voy a hablar de la homosexualidad porque eso, no, espérese, es prohibido. Perdóname. Si tú me preguntas acerca de eso, yo te voy a decir una cosa bien sencilla. No te preocupes, no son tan complicados esos temas. Hay 2 lugares donde el ser humano puede estar: con Cristo o con el pecado. ¿Sí? Cualquiera que está sin Cristo está en pecado, no importa cuál sea el pecado. No te enamores de solamente de estar hablando de un pecado. Hay cientos y miles de pecados. La homosexualidad es un pecado más, ¿sí? Pero es pecado. Y dice la palabra de Dios, la paga del pecado ¿es qué? Muerte. Es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces solo hay dos lugares donde puede estar una persona. O está con Cristo o está con el pecado. Si la persona está con el pecado, está muerta en vida. Y el día que muera sin Cristo, se perderá su alma. Pero si el pecador se arrepiente y está con Cristo, entonces ahora esa persona es salva y esa persona debe dejar de pecar. Así como ese pecado que te acabo de mencionar, hay muchos, ¿sí? Simple y sencillamente la persona tiene que dejar de pecar y aceptar a Cristo como su Salvador. Ahora, que esas personas estén dispuestas a dejar su pecado, esos son otros 10 euros, ¿verdad? Ya, esa es decisión de ellos. Hay gente que te va a decir, no, es imposible, es que yo nací así, es que yo tengo un gen cambiado. Yo no sé qué excusa le va a poner. Pero si quiere seguir en su pecado, seguirá en su pecado, ¿sí? No importa cuál sea el pecado, si la persona es borracha, si la persona es ladrona, si la persona es mentirosa, si la persona es estafadora, no sé cuál sea el pecado, no importa. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado.
Jesucristo vino para darle oportunidad a todos, sin excepción alguna. Perdóname lo que voy a decir, pero hoy en día la iglesia tradicional anda aprobando esas cosas, ¿sí? Ahora ya son simpatizantes, ¿sí? Ya ahora se proclama la iglesia tradicional ya apoya a este gremio, ¿verdad? Para que puedan hacer sus cosas. O sea, no, pues, no somos llamados a eso. El evangelio es radical. O estás con Cristo o estás con el pecado. Si tú quieres permanecer en el pecado, permanece ahí. Si tú quieres estar con Cristo, ven a Cristo, que Él te abre las puertas y Él te dice, tu fe te ha salvado, vete y no peques más. La oportunidad, la puerta de salvación está abierta para todos. Pero también igual, la puerta de la perdición también está abierta para todos. ¿Sí? O sea, es decisión personal. Tú vas a decidir por tu vida. Tú vas a decidir por tus actos. Tú vas a decidir por lo que tú haces. Si quieres permanecer fiel a Cristo o fiel al pecado. La oportunidad de Cristo es para ti, para que te salves y dejes el pecado y ser limpiado de todo pecado. Y la oportunidad del pecado, de la muerte, de Satanás, de la perdición está ahí para pecar sin ningún problema. Pero al final te van a pasar la factura, te van a cobrar todo lo que hiciste y tu alma se va a perder. Así de sencillo. Nosotros no podemos obligar a nadie. Yo no puedo obligar a nadie en este grupo a ponerse a predicar. No puedo. Pastor, pero que usted solo de eso habla, solo habla de predicar. ¿Y de qué quieres que te hable? O sea, las buenas nuevas son buenas nuevas, las buenas noticias son buenas noticias. Yo no me las voy a quedar para mí. No voy a ser egoísta. Si tú no quieres contar las buenas noticias al que se está perdiendo, yo no sé qué le vas a decir al Señor el día que estés frente a Él. Si tú quieres contar esas buenas noticias, te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te traerá tu recompensa. Habrá quizá persecución, habrá quizás hasta tu propia casa te va a tratar de estorbar, pero no importa, eres un bienaventurado porque estás haciendo la obra del Señor. Bienaventurado significa 3 veces dichoso. Yo no sé cuántos quieren ser 3 veces dichosos. Yo sí quiero ser 3 veces dichoso. Me someto a lo que el Señor me llamó y me puso a hacer. Aunque sea incómodo a veces, aunque sea difícil. Cierra tus ojos un momento y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra de hoy. Gracias, Señor, por la conversión de ese terrible Saulo que perseguía a la iglesia, Señor. Gracias porque luego fue llamado Pablo y porque se convirtió en uno de los apóstoles más prolíficos, uno de los brazos más fuertes de la iglesia en el tiempo del inicio de la iglesia primitiva. Gracias por Pablo, gracias por su ejemplo, porque vemos que de un pecador, del más acérrimo de los pecadores, tú puedes levantar un siervo o una sierva. Gracias, Jesús, por venir a darnos oportunidad. Gracias por tu iglesia que estás levantando para que predique tu evangelio, para que lleve las buenas nuevas, para que dé testimonio de santidad en su vida, de que el pecado sí se puede dejar, de que ya no se depende del pecado cuando se depende de Cristo. Gracias, Dios, por este medio, que esta palabra llegue al necesitado, que llegue al enfermo, que esta palabra llegue, Señor, al que está sin posibilidades económicas, sin trabajo, al que está hundido, al que está llorando. Seca sus lágrimas, Señor, y que esa persona pueda recibirte en el corazón, así como te hemos recibido nosotros, para que venga un cambio de paz, de bienestar, de salvación eterna y de perdón de pecados. En el nombre de Jesús, Señor, usa a tu pueblo, usa a esta generación, Señor mío, de predicadores y predicadoras de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.